Aquella noche, la casa del señor Harold Mortimer, en una tranquila calle de Londres, estaba más viva que nunca. Las gruesas velas titilaban alegres, reflejándose en las copas de cristal. Un suave vals salía del gramófono, llenando el salón con ecos de Viena. Reginald Fletcher y Edward Beckett, amigos de toda la vida de Mortimer, reían sin contención. Recordaban torneos de polo, cenas en clubes exclusivos y pequeñas travesuras que con los años se habían vuelto casi heroicas. Te juro, Harold, que nunca volveré a subir a un coche conducido por Reginald. Beckett soltó carcajadas, secándose lágrimas con un pañuelo. Tonterías, rió Fletcher. Aquel Aston Martin podía con todo, salvo con mis curvas. Mortimer los miró desde su sillón, sonriendo con verdadera calidez. Parecían tres jóvenes otra vez, conspirando para saltarse una clase de latín. Dios mío, cuánto hemos envejecido, pero también cuánto hemos vivido. Brindemos por eso. Por nosotros, exclamó Fletcher. Las copas chocaron con un tintineo delicado. El vino descendió rojo y espeso, como un secreto bien guardado. Hablaron de viejas amantes, de fortunas perdidas y de impuestos absurdos que amenazaban a la aristocracia. Afuera, la niebla londinense trepaba por los faroles, cubriéndolo todo de un silencio húmedo. Entonces Mortimer apoyó su copa con un suave golpecito. Los miró con un brillo extraño en los ojos. Siempre he pensado que lo mejor de nuestra amistad es que nunca tuvimos secretos, que podíamos confiar ciegamente el uno en el otro. Fletcher sonrió, un poco incómodo. Bueno, todos tenemos nuestros pequeños secretos, Harold. Pequeñas astucias. Pequeñas. Mortimer se inclinó hacia adelante. Entrelazó los dedos sobre la mesa. Hace 2 semanas descubrí algo curioso. En nuestro último negocio, aquel consorcio textil indio, ustedes compraron en secreto, vendieron a escondidas y me dejaron fuera de la ganancia. Beckett palideció. Harold, escucha, fue solo un movimiento rápido, un error de comunicación. Te habríamos incluido. ¿De verdad? Mortimer sonrió con una tristeza casi sincera. Eso hubiera sido propio de los viejos amigos que siempre creí que éramos. El gramófono pareció demasiado ruidoso de repente. Ninguno habló durante un largo segundo. Mortimer suspiró. Al principio pensé en aquel experimento psicológico del que tanto les hablé. Quería ver si el miedo podía ser más letal que el veneno. Dio un pequeño sorbo a su copa. Luego alzó la mirada, con un destello de acero. Pero la traición cambia el sabor de todo. Así que decidí comprobar si el veneno sigue siendo tan efectivo como siempre. Beckett se levantó bruscamente, volcando la silla. Fletcher se llevó la mano al estómago, con los ojos desorbitados. Harold, no puedes haber hecho eso. Mortimer se encogió de hombros con estudiada elegancia. Oh, claro que puedo. Y créanme, el veneno sigue siendo el método más refinado. Beckett cayó de rodillas, mientras Fletcher se desplomaba sobre la alfombra persa. Mortimer los observó un instante, con algo que casi era compasión. Caminó hasta la ventana, apartó la cortina y miró cómo la niebla devoraba la calle. A la salud de los viejos amigos. Alzó su copa vacía en un brindis silencioso y sonrió.